Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a resolver este circuito eléctrico encontrando el equivalente Thevenin reflejado en las terminales A y B y la potencia entregada o absorbida por la fuente de energía. Bien, este circuito eléctrico está dispuesto por 4 resistencias y 3 fuentes de poder, las cuales 2 de ellas son fuentes de tensión y la última es una fuente de corriente. Antes de comenzar con la resolución de este problema, podemos encontrar algunas cosas que podemos reducir inmediatamente para así facilitar el trabajo respectivo para encontrar tanto las tensiones de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Fijémonos en lo siguiente. Tenemos que directamente podemos observar que la resistencia de 50 y la de 100 están en paralelo. Por lo tanto, podríamos decir que tienen exactamente la misma tensión. Por lo tanto, este circuito paralelo lo podemos reducir inmediatamente en una resistencia equivalente, que sería inmediatamente multiplicar 50 ahí sí, por 100 dividido 50 más 100. Entonces da como resistencia equivalente 100 tercios de ohm. Con esto tenemos que considerar que el circuito equivalente, que va a quedar ahora un poco más reducido, va a ser el siguiente. Antes de comenzar, tenemos que considerar que podemos aplicar cualquiera de los métodos de resolución, tanto método de nodos como de mallas, cualquiera de los dos, para poder encontrar respectivamente la tensión Thevenin, reflejada entre los terminales A y B. En este caso, voy a utilizar el método de nodos para poder encontrar la tensión Thevenin en este circuito eléctrico. Por lo tanto, ahí voy a colocar tensión Thevenin por nodos. Primero planteo la referencia, nuestro punto de comparación con respecto a las tensiones de nodos, y digo lo siguiente. La idea entonces es encontrar entre las terminales A y B la caída de tensión Thevenin que se está viendo. Tenemos que este circuito tiene 3 nodos de no referencia, los cuales están etiquetados de la siguiente manera. Tensión de nodo B1, tensión de nodo B2 y tensión de nodo B3. Antes de comenzar con la resolución, tenemos que considerar lo siguiente. La tensión de nodo B3 se puede decir que es equivalente a la tensión Thevenin. Además, tenemos que una de las fuentes de tensión está entre dos nodos de no referencia, que sea fuente de tensión de 20 volts. Por lo tanto, entre el nodo B2 y el nodo con tensión B3 hay directamente un supernodo. Para el nodo número 1, tenemos que hay una fuente de tensión entre nodo y tierra. Por lo tanto, lo que podemos indicar a partir de esto es que el voltaje que se refleja directamente en el nodo 1 sería la fuente de tensión de 40 volts. Por lo tanto, V1 va a ser igual a 40 volts. Los demás nodos estarían aplicados directamente con el supernodo. Por lo tanto, comenzamos con el LKB del supernodo, que sería para este caso V3 menos V2 igual a 20 volts. En este caso tenemos que considerar que está el nodo con mayor potencial según la fuente de tensión sería V3 y el nodo que tiene menor potencial sería V2. Entonces ahí aplicamos V3 menos V2 es igual a 20. Por último, en el análisis de nodos, en el supernodo, tenemos que tener también el LKC del supernodo. Por lo tanto, para el LKC del supernodo se aplican las ecuaciones de nodo para el nodo 2 y el nodo número 3. Estableciendo lo siguiente.
donde V2 menos V1 dividido 20 corresponde entonces a la corriente saliente positiva de la resistencia de 20 ohm. También tenemos V2 dividido 25 más V3 dividido 100 tercios igual a 10. Aquí entonces tenemos que considerar lo siguiente. Para las ecuaciones con respecto al nodo número 2, serían entonces todas las corrientes salientes positivas aplicadas respecto a las resistencias de 20 y 25 ohm, dado que para este análisis se considera que todas las corrientes van a estar salientes positivas para los elementos que provocan caída de tensión. Para el lado también de la resistencia que está ahí de 100 partido 3 ohm con respecto al nodo 3, también se aplica lo mismo. La corriente va a estar saliente positiva en ese nodo, por lo tanto ahí se coloca en ese caso. En el LKC del supernodo tenemos que considerar que estaríamos aplicando lo siguiente. El LKC dice que la sumatoria de corrientes salientes tiene que ser igual a la sumatoria de corrientes entrantes. Por lo tanto, colocamos a un lado lo que eran todas las corrientes salientes y al otro lado la igualdad todo lo que era la corriente entrante. Que para este caso, la única corriente entrante que sería para el nodo con tensión de nodo V3 sería la fuente de corriente de 10 amperes, que estaría imponiendo su dirección de corriente entrante a este nodo. En resumen, tenemos que serían 3 ecuaciones y 3 incógnitas, en donde el LKC del supernodo vamos a acomodar las variables para que quede mejor para aplicar el sistema de ecuaciones. Entonces ahí voy a multiplicar todo por 100 y quedaría la siguiente expresión. Sería 5V2 menos 5V1 más 4V2 más 3V3 igual a 1000. Ahí entonces aplico la suma y me quedaría entonces 9V2 menos 5V1 va a ser más 3V3 va a ser igual a 1000 para el LKC del supernodo. Tenemos entonces que V1 es igual a 40, por lo tanto ahí lo reemplazamos inmediatamente y va a quedar 9V2 más 3V3 igual a 1200. Entonces aquí nos va a quedar lo siguiente. La expresión final sería menos 2 más V3 igual a 20. 9V2 más 3V3 igual a 1200. Con respecto al sistema de ecuaciones que estamos conformando, que nos quedaría de 2 por 2. Dado que la primera ecuación de nodos, la variable de nodos, que sería la tensión V1, redujo inmediatamente el sistema de ecuaciones a uno de 2 por 2. Para resolver el sistema de ecuaciones, en este caso voy a aplicar el método de Cramer como ejemplo para clarificar un poco la forma de resolver estos sistemas de 2 por 2. Entonces aquí voy a aplicar resolviendo usando el método de Cramer. ¿Qué tenemos que generar a partir de esto? Primero, voy a partir resolviendo V2, que sería una división entre dos determinantes de este sistema de ecuaciones. O sea, tengo que expresar de forma matricial esto. En el denominador se coloca ordenadamente todos los coeficientes que acompañan a las variables o las incógnitas. Y en el numerador se coloca el mismo determinante, pero se reemplaza la columna, está asociada
a la variable que se requiere determinar. Por ejemplo, si quiero encontrar B2, reemplazo la primera columna con las soluciones de cada una de las ecuaciones. Y si quiero encontrar B3, reemplazo la segunda columna con esto mismo que acabo de indicar. Entonces, para este caso, como quiero determinar B2, reemplazo la primera columna por 20 y 1200 respectivamente. Y para cada uno de estas determinantes, resuelvo para poder encontrar cuál es la tensión B2. Entonces aquí multiplico cruzado y resto, que sería 20 por 3 menos 1200 por 1. Y hago lo mismo con el determinante abajo, sería menos 3 menos 9. Y entonces me quedaría como resultado 95 volts. Pasamos a revisar ahora cómo sería B3. Aplico exactamente lo mismo, la división de dos determinantes. Entonces aquí aplico los determinantes, en donde se conserva el determinante del denominador, que sería común para todas las variables que quiero determinar por este método. Y como dije anteriormente, si quiero determinar B3, reemplazo la segunda columna del numerador por las soluciones de estas ecuaciones. Y determino entonces la solución de cada uno de los determinantes en esta fracción, que sería menos 1 por 1200, menos 9 por 20, que sería 180, y menos 3 menos 9, y eso sería igual a 115 volts. Esto da como resultado que B3 era igual a voltaje Thevenin, por lo tanto voltaje Thevenin es 115 volts respectivamente. Determinada la tensión Thevenin, pasamos a encontrar la resistencia Thevenin. Para encontrar la resistencia Thevenin, o la resistencia equivalente entre las terminales A y B, se deben apagar todas las fuentes de energía independientes. Eso exige que al apagar una fuente de tensión, sería hacer la voltaje cero, quedaría equivalente a un cortocircuito, y apagar la fuente de corriente, haciéndola que tenga 0 amperes, sería equivalente a un circuito abierto. Si partimos por la fuente de tensión de 40 volts, al apagarla, estaríamos reemplazándolo, quedando equivalente por un cortocircuito, porque estaríamos haciendo una diferencia de potencial, dejando una diferencia potencial de 0 volts. Por lo tanto, ahí quedaría un cortocircuito. Lo mismo pasaría para la fuente de 20 volts, en la cual, al apagar esta fuente de tensión, quedaría 0 volts, lo que generaríamos un cortocircuito. Entonces aquí colocamos un cortocircuito. Y finalmente, para la fuente de corriente de 10 amperes, al hacer 0 amperes, estaríamos directamente abriendo ese circuito. Por lo tanto, ahí estaríamos dejando o reemplazando esta fuente de corriente por un circuito abierto. Entonces aquí coloco 0 amperes, quedando de forma equivalente un circuito abierto. Bien, con estos reemplazos generamos entonces el circuito equivalente que quedaría a continuación. Este circuito equivalente generaría que las tres resistencias que estarían acompañando estarían las tres totalmente en paralelo. 20 en paralelo con 25 y en paralelo con 100 tercios de ohm. Por lo tanto, aplicamos la reducción de resistencias en paralelo.
que sería el inverso de 1 partido 20 más 1 partido 25 más 1 partido 100 tercios. La resistencia entonces equivalente que quedaría reflejada entre las terminales A y B, que sería equivalente a la resistencia Thevenin, sería entonces como resultado quedaría directamente 8,33 ohm, que sería la resistencia Thevenin. El modelo equivalente de Thevenin sería una resistencia en serie con una fuente de tensión, como está indicada aquí, con valores de 115 volts la fuente de tensión y 8,33 ohm la resistencia en serie. Por lo tanto, se tiene que tener en consideración que el equivalente de Thevenin lo que busca es generar un modelo reducido del circuito eléctrico, dejándolo como una fuente de tensión en serie con una resistencia Thevenin. Finalmente, vamos a determinar la potencia absorbida o entregada por la fuente de energía. Para esto, se va a utilizar todas las tensiones de nodo que fueron encontradas para el caso que tenía que determinarse la tensión Thevenin. La potencia se define, o la potencia directamente instantánea, se define como el producto entre la tensión y la corriente. Por lo tanto, tenemos que la potencia eléctrica sería el producto entre la tensión y la corriente. Por lo tanto, aquí voy a colocar que sería la potencia instantánea. Al igual que las leyes de Kirchhoff, que establecen un equilibrio entre la caída de tensión y el aumento de tensión, la corriente entrante y la corriente saliente, también se establece un equilibrio entre la potencia entregada y la potencia consumida o absorbida. Este equilibrio se establece a partir del teorema de Telequien. Entonces aquí vamos a escribir teorema de Telequien. Este teorema establece que la potencia o la sumatoria de la potencia entregada tiene que ser igual a la sumatoria de la potencia absorbida. Primero, tomamos una parte o una porción del circuito que está en la cercanía de la fuente de tensión de 40 volts para poder determinar primero que nada la potencia que está o puede estar absorbiendo o entregando la fuente de 40 volts. Para esto vamos a determinar lo siguiente. En teoría, la corriente en una fuente de tensión debería estar saliendo por la terminal positiva. Con respecto a este nodo B1, tenemos que la corriente que está referida a la fuente de corriente está impuesta con una dirección saliente a este nodo. Por último, la corriente de la resistencia de 20 ohm la vamos a establecer de la siguiente forma, en dirección entrante a este nodo. Dado que por las resoluciones que determinamos en un principio, la tensión B2 es mayor que la tensión B1. Por lo tanto, en B2 directamente determinamos que hay una mayor tensión que el nodo con tensión B1. O sea, B2 tiene mayor potencial que B1. Por lo tanto, la corriente va a ir de B2 hacia B1. Con esto, generamos directamente el LKC en este nodo, según las suposiciones que acabamos de establecer, en donde
V2 menos V1 dividido 20 sería para la corriente que está entrante a este nodo, más la corriente de la fuente, igual a 10 amperes. Entonces colocamos por el EKC, la sumatoria de todas las corrientes entrantes tiene que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes salientes. Entonces evaluamos 95 menos 40 dividido 20 más la corriente de la fuente, igual a 10. Si despejamos, todo esto nos da que la corriente de la fuente nos da 29 cuartos de amperes. Aquí me voy a detener un minuto, dado que el resultado que acabamos de determinar es sumamente importante y valida la suposición que acabamos de indicar. Si esta corriente resultante, dado el análisis que acabo de realizar en la corriente de la fuente, da positiva, el resultado da positivo, significa que la suposición que hice al principio, que la corriente en una fuente de poder debe estar saliente por la terminal positiva, es correcta. Y por lo tanto, este elemento directamente va a estar provocando un aumento de tensión y en sí va a estar entregando energía. O sea, o bien va a estar entregando potencia. Por lo tanto, para saber la potencia de esto instantánea de esta fuente sería multiplicar la tensión por la corriente que está directamente saliente en esta fuente, que sería la potencia entregada sería igual a 40 por 29 cuartos de amperes. Eso sería 290 watts, la potencia entregada a esta fuente. Voy a colocar aquí como etiqueta que dado que esta potencia entregada es porque la corriente está saliente por el positivo de esta fuente. Con respecto a la fuente de tensión de 20 volt, hago exactamente lo mismo que hice anteriormente. Extraigo una porción del circuito para analizar cómo van a estar las corrientes incidentes en esta parte del circuito. Por lo tanto, al igual que lo que hice anteriormente, establezco las corrientes, cómo van a estar. Aquí coloco y coloco la última corriente. Y digo lo siguiente. Tenemos entonces que la corriente de la fuente corriente ya está impuesta, ¿sí? Por lo tanto, la corriente que viene de la fuente de corriente está impuesta con una dirección que viene entrante a este nodo de B3. La suposición que se tiene es que la fuente de poder tiene una corriente saliente por la terminal positiva. Esa sería la suposición que estaríamos indicando. Y como la resistencia 100/3 ohm es un elemento que provoca caída de tensión, siempre su corriente va a estar justamente en una dirección que está indicada desde el elemento que tiene mayor potencial hasta el punto que tiene menor potencial, o sea, desde B3 hacia tierra. Establezco entonces el LKC y digo lo siguiente. La sumatoria de todas las corrientes entrantes tiene que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes salientes. Y coloco ahí como corrientes salientes a este nodo sería B3 dividido 100 tercios. Ya tengo el valor de B3, por lo tanto lo despejo inmediatamente. Sería entonces 115 por 3 dividido 100 menos 10. Da como resultado entonces acá menos 131 dividido 20 amperes. Aquí me vuelvo a detener nuevamente y nos dio como resultado una corriente negativa. ¿Qué quiere decir?
que la corriente de esta fuente estaba en sentido contrario a la suposición que se realizó. ¿Esto qué quiere decir? Que la corriente de la fuente directamente está entrante por la terminal positiva. Y esta fuente va a estar directamente provocando una caída de tensión. O sea, estaría absorbiendo potencia. Por lo tanto, aquí voy a colocar que dado el signo negativo, ¿eso qué quiere decir? Que la corriente en realidad estaba entrante por la terminal positiva de esta fuente de tensión. Finalmente, la potencia ahora absorbida sería igual a la corriente, que sería 131 sobre 20, por la tensión de la fuente, que serían 20 volts. Y eso daría que la potencia absorbida por esta fuente de poder serían 131 watts. Por último, analizamos lo que ocurre con la fuente de corriente. Recordemos que la fuente de corriente entre sus terminales también va a tener una diferencia de potencial. Por lo tanto, extraigo la fuente de corriente del circuito que estamos analizando para poder revisarla puntualmente. ¿Qué tenemos aquí a diferencia de otras fuentes de poder? Tenemos que ya tenemos su corriente, por lo tanto necesito establecer la diferencia de potencial que justamente está indicada entre sus terminales. Como la corriente está impuesta en una dirección de esta fuente de corriente, tenemos que la flecha estaría apuntando hacia dónde estaría la terminal positiva de esta diferencia de potencial. Entonces estaría indicada de esa forma y ahí voy a colocar directamente voltaje de la fuente con esa polaridad, en donde V3 sería el mayor potencial que V1. Aquí establezco un LKB y digo lo siguiente, que para poder saber la tensión de la fuente de corriente sería V3 menos V1, que sería igual a la tensión de la fuente. V3 ya lo sabemos, que serían 115 volts, y V1 que sería 40 volts. Entonces aquí establecemos la resta y tenemos que el voltaje de esta fuente de corriente serían 75 volts. Se cumplió lo que está indicando, por lo tanto esta fuente de corriente está entregando energía al circuito. Por lo tanto la potencia entregada de esta fuente serían los 75 volts por la corriente, que serían 10 amperes. Y eso da como resultado 750 watts la potencia entregada de esta fuente. Al igual que la primera fuente de poder, voy a colocar aquí que la corriente está saliente por el positivo. Y eso indica que la potencia de esta fuente está siendo entregada hacia el circuito.